A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, en estos momentos le quiero invitar para que ponga mucha atención. Le quiero recordar el título del mensaje en este día. Al mensaje de hoy le he titulado Israel recogido, comenzando la gran tribulación. En primer lugar, yo creo que va a haber muchos hermanos y muchas hermanas que se van a sorprender, porque cuando estoy diciendo con el título de este mensaje, Israel recogido, comenzando la gran tribulación, estoy declarando que hay un recogimiento que es el arrebatamiento de la iglesia, y hay un recogimiento que es, podríamos decir, el arrebatamiento de el remanente de la nación de Israel. Quiero ir muy despacio, quiero tener mucho cuidado, porque si de pronto digo una cosa que no esté en el orden correcto, alguien se puede confundir. Por eso usted me va a estar escuchando usar ciertos términos, como por ejemplo, el remanente de la nación de Israel. Para eso, tenemos que usar la palabra de Dios como respaldo. Hermano, hermana, quiero alertarle, nunca reciba una enseñanza que sea solamente palabras humanas, que sea solamente un mensaje muy particular de una persona. Siempre usted tiene que tomar en cuenta que todo lo que se hable tenga un respaldo escritural o bíblico. Así es que si yo estoy diciendo que Israel va a ser recogido comenzando la gran tribulación, le invito a que leamos una escritura que considero que tiene que ver con esto que le estoy declarando, y yo creo que en este día muchos hermanos y hermanas se van a gozar con este tema. Le dije que leyéramos una escritura. Y vamos a leer Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Y en mi Biblia, la Biblia Reina Valera revisada, que es la que le voy a leer en estos momentos, antes de empezar a leer el verso 30 de Mateo 24, aparece una inscripción en letra negra que dice: la venida del Hijo del Hombre, lo cual quiere decir que esto que vamos a leer tiene referencia con la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, dice así en el verso 30 y 31: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, hermanas, debemos tener mucho cuidado. Es decir, debemos saber hacer diferencia entre lo que es Israel y lo que es la iglesia. Debemos de saber hacer diferencia entre lo que es el recogimiento de la iglesia y el recogimiento de Israel. De antemano estoy consciente que en estos momentos pueda haber hermanos o hermanas que se escandalicen, que se asombren y que digan: ¿de cuándo acá, como decimos los mexicanos, hay un arrebatamiento de Israel? Si lo único que existe es el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, la verdad es que en donde nos han concentrado la mirada los que nos han enseñado ha sido solamente en el arrebatamiento de la iglesia. Pero parece que nadie, porque hasta este día yo no he escuchado a nadie dar un mensaje, dar un estudio, dar una predicación sobre el recogimiento. Uso la palabra recogimiento porque aquí habla en el verso 31, Mateo 24, 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Oiga esto, note esto: y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí se usa la palabra juntar. Yo estoy usando la palabra recoger. Dijo el Señor Jesús en una ocasión: el que conmigo no junta, desparrama. De manera que puedo usar la palabra recoger o recogimiento para expresar lo que dice Mateo 24, 31, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora le decía hace un momento, es muy importante saber hacer diferencia entre lo que corresponde a la nación de Israel, o en este caso, como le dije, voy a estarme centrando en ciertas cosas muy importantes, como en este caso es, en lugar de hacer mención a la nación completa de Israel, referirme al remanente de la nación de Israel. Porque está escrito en la palabra de Dios que no todos los judíos, fíjese bien, merecen ser llamados israelitas, sino solamente un remanente o un cierto número o un porcentaje del total de la nación de Israel. Ya vamos a ver en unos días más un tema directa y específicamente dedicado a lo que tiene que ver con el remanente de Israel, o por qué uso yo esta frase o este término, el remanente de Israel. Pero una vez más le recuerdo, debemos saber hacer diferencia
entre el recogimiento de la iglesia en el arrebatamiento y el recogimiento de Israel, que es una realidad. Y aquí, en Mateo 24, versículos 30 al 31, nosotros, los cristianos, no debemos tomarlo y aplicarlo a la iglesia, sino que debemos acomodarlo y dejarlo para lo que es la enseñanza del recogimiento, o si usted quiere llamarle arrebatamiento, del remanente de Israel, no de toda la nación de Israel, como tampoco no todo lo que hoy se pueda llamar cristiano va a participar del arrebatamiento. De todo lo que se conoce como cristianismo en estos días y de todos los que creamos en el arrebatamiento, llegado el momento del arrebatamiento, solamente un porcentaje de todo ese conglomerado de los llamados cristianos será recogido, será arrebatado. Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, no entiendo muy bien lo que está diciendo. Lo que le estoy diciendo es que si en estos momentos ocurriera el arrebatamiento de la iglesia, de todos los que nos hacemos llamar cristianos, solamente un porcentaje sería arrebatado. Otro día vamos a adentrarnos en esa área para no irnos por otro camino. Le leo una vez más Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Y le recuerdo, no debemos nosotros los cristianos tomar esta escritura para enseñar acerca del arrebatamiento. Nosotros tenemos nuestras escrituras. Nosotros tenemos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Y tenemos Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Ahí está nuestro fundamento para lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y ya podríamos decir que tanto Israel como la iglesia podemos utilizar lo que se encuentra en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, donde dice la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa escritura ya podemos tomarla tanto Israel como la iglesia. Pero una vez más, hoy tenemos el tema al cual he titulado Israel recogido, comenzando la gran tribulación. Le voy a dar una pequeña introducción. Si le digo que Israel será recogido comenzando la gran tribulación, es porque Israel va a tener que ver a Cristo en su manifestación cuando recoja la iglesia. La palabra de Dios enseña que Cristo Jesús se va a manifestar a esta tierra y que todo ojo le verá, incluyendo
los judíos, los que le rechazaron, los que no quisieron que reinara sobre ellos. Pero para cuando eso suceda, ya la iglesia estará con el Señor. En otras palabras, la iglesia es arrebatada, podríamos decir, antes de que se declare la gran tribulación. Y cuando digo antes, puede ser un instante antes que se declare la gran tribulación. Pero el recogimiento de Israel tiene que ser ya abriéndose el panorama de la gran tribulación. ¿Por qué razón? Porque la manifestación del Señor Jesús, cuando es vista por el mundo, cuando es apreciada por la humanidad, ya está manifestándose ahí la gran tribulación. Así es que por eso le puse a este mensaje el título de Israel recogido, comenzando la gran tribulación. Leamos una vez más esta escritura y una vez más le digo, aquí debemos atribuirle esta escritura no a la iglesia, sino al remanente de Israel, al Israel que será recogido, que será escondido, que será guardado, que será sacado de entre la humanidad para no pasar por los castigos de la gran tribulación. Posiblemente haya muchas preguntas en el corazón de muchos hermanos. Yo entiendo. Las hubo en mí cuando el Señor me estaba revelando esto a través de los años. Por eso sé que hay muchas preguntas que al final van a ser contestadas. Leamos una vez más Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31. No se olviden, en la Biblia Reina Valera, antes de empezar a leer el verso 30, encontramos una frase, una inscripción en letra negra que dice, la venida del Hijo del Hombre. Ahí está haciendo referencia a la manifestación de Cristo Jesús, cuando la humanidad lo mira. Por eso dice ahí, en Mateo capítulo 24, versículo 30, yo estoy comenzando a leer desde donde dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Por qué es que yo estoy comenzando donde dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo? ¿Por qué no comienzo desde el principio del versículo? Porque esto es lo único que necesito para respaldarme con el tema que le estoy planteando en este día. Y de donde usted puede descubrir claramente que el mismo Cristo Jesús, porque Él es el que está hablando aquí, Cristo mismo dice, verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Y tengo por ahí un libro que voy a estarlo terminando en estos días, al cual le he titulado, La iglesia no verá el arrebatamiento, o no verá a Jesús en el arrebatamiento. ¿Por qué, hermano Rodríguez, dice que la iglesia no va a ver el arrebatamiento? ¿Por qué, hermano Rodríguez, dice que la iglesia no va a ver a Jesús en el arrebatamiento? Porque allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, dice muy claramente, porque en un momento, quiere decir en un instante,
en el lapso de tiempo más pequeño que se pueda escoger. Dice, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, fíjese bien, nosotros seremos transformados. Entonces, si la iglesia va a ser arrebatada, recogida en un abrir y cerrar de ojos, quiere decir que no vamos a tener la oportunidad de ver o de apreciar nada de lo que es en sí el arrebatamiento. No tendremos tiempo de apreciar absolutamente nada. No tendremos tiempo para ver al Señor Jesús. Nosotros lo estaremos gozando en nuestro espíritu, no solo cuando Él aparezca, sino desde ahora que estamos viviendo en Él. Es más, no tenemos que verlo, porque nosotros vivimos por fe, no por vista. Y nosotros por fe le conocemos, nosotros por fe lo sentimos, nosotros por fe vivimos en Él. Otro día le voy a hablar acerca de eso. El asunto es que dice aquí Mateo capítulo 24, versículo 30. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Los judíos, en este caso, el Señor está hablando con sus discípulos. Una vez más utilizo la frase el remanente de los judíos. Solamente aquellos que van a calificar para ser recogidos por el Señor, porque no toda la nación de Israel va a ser recogida, como no todo lo que se llama iglesia en estos días va a ser arrebatada. Por eso dice aquí, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí no podemos aplicar esta escritura a la iglesia, porque la iglesia no va a poder estar el tiempo suficiente para ver la manifestación del Señor y para poder ver que viene en poder y gloria. No vamos a poder tener esa oportunidad. Sin embargo, el pueblo de Israel sí lo va a ver. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel le rechazó. Y aunque los primeros discípulos del Señor le recibieron y vivieron con Él y fueron los primeros impulsores del Evangelio, sin embargo, el Señor va a tener que dejar que el pueblo de Israel esté acá, mientras que Él se manifiesta y que ellos puedan descubrirlo, verlo y reconocer lo que Él era, el Mesías que había venido, pero que lo rechazaron. Entonces, por eso es que esta escritura no podemos adjudicársela a la iglesia, porque ya para entonces la iglesia ya tuvo su experiencia de el abrir y cerrar de ojos, donde es transformada. Aquí ya se trata de el remanente de Israel que será recogido cuando todo Israel va a mirar la manifestación del Señor, y todas las naciones verán la manifestación del Señor, pero solamente un remanente, es decir, un pueblo, un grupo va a ser recogido. Vayamos una vez más. Mateo capítulo 24, versículo 30. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Si nosotros decimos, yo voy a ver al Señor Jesús venir
en gloria y en poder para recogernos, perdóneme hermano, pero no estamos correctos. Porque entonces ya no seríamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces esto es muy directa y específicamente para el pueblo de Israel, quienes sí van a tener tiempo de ver o apreciar la manifestación del Señor, porque el pueblo de Israel tiene que reconocer que Él era su Mesías y que lo rechazaron. Y tiene que dolerles el corazón por no haberlo recibido. Ahí es donde el Señor se agrada, no de toda la nación de Israel. Porque si yo dijera que de toda la nación de Israel, estaría errando. Porque hay muchísima gente de Israel que no está esperando al Señor y que está viviendo una vida que no es agradable a los ojos de Dios. Así es que estoy hablando del remanente de Israel, como le digo, que en unos días más vamos a hablar acerca de eso. Volvemos una vez más al versículo 30, Mateo 24:30. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora note el verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Le decía desde un principio que tenemos que saber hacer diferencia entre lo que es el recogimiento de Israel y el recogimiento de la iglesia. Aquí, si usted nota el verso 31, Mateo 24:31, dice así: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora le voy a invitar a que veamos qué dice la palabra de Dios en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 16 y 17. Quiero que ponga mucha atención. Ya leímos Mateo capítulo 24, versículo 31, que dice: y enviará, o sea, el Señor Jesús, porque ahí dice en el verso 30, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En el verso 30 está describiendo al Señor Jesús manifestándose en poder y gloria. Y en el verso 31 declara muy directamente que el mismo Señor Jesús, que se manifiesta en poder y gloria, envía a sus ángeles con una gran voz de trompeta, y que los ángeles del Señor juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por eso le decía desde un principio que no debemos confundir el recogimiento de Israel y el recogimiento de la iglesia. Porque aquí, en el verso 31, claramente dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesús enviará a sus ángeles para que recojan a sus escogidos, que en este caso es el remanente de Israel, que recojan a sus escogidos de los cuatro vientos, de todos los rincones del mundo. Y estos escogidos van a ser aquellos israelitas que califiquen para ser recogidos de entre todos los israelitas que van a tener que ver al Señor Jesús y darse cuenta que ese mismo Jesús que mataron allá hace más de 2000 años y que rechazaron y que no quisieron que reinara sobre ellos, es el mismo que está apareciendo ahí. Y dice
y enviará, refiriéndose al Señor Jesús, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aunque tiene mucha similitud, mucha semejanza con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, hay diferencia. Algunas cosas van a ser las mismas. Ya le voy a explicar cuáles. Ya leímos el verso 31. ¿Por qué no leemos entonces en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, en lo que respecta al recogimiento de la iglesia? Le decía hace un momento que debemos descubrir en Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31, el recogimiento del remanente de Israel, no el recogimiento de la iglesia. Recuerde, para que se le quede grabado en su mente, allá en Mateo 24, 30, se dice que van a ver al Señor Jesús manifestarse. Al decirlo van a ver, quiere decir van a apreciar, van a descubrir al Señor manifestándose y mandando a recoger a sus escogidos por medio de ángeles. Es decir, dará orden a los ángeles para que recojan a sus escogidos. Ahora mire lo que dice acá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si no tenemos cuidado, podemos usar tanto Mateo 24, versículos 30 y 31, como Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, para lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y así lo hemos hecho. Nos hemos apropiado nosotros, la iglesia, de todas estas escrituras y las hemos aplicado al arrebatamiento de la iglesia. Y no hemos sabido hacer una diferencia o descubrir, no hemos tenido la revelación de que hay un remanente de Israel, el cual también va a ser recogido, va a ser sacado, que no va a participar de los castigos de la gran tribulación. Hermano, esto está serio, esto está precioso. Bueno, para eso, como le digo, necesitamos tener la revelación de parte de Dios para poder hacer la diferencia. Y como el médico que está haciendo una operación, una cirugía en el cerebro que es tan delicado y que lo hace con una precisión exacta, así nosotros también debemos tener cuidado con estos temas. En primer lugar, hay una aclamación a lo que se describe allá en Mateo capítulo 24, versículo 31, donde dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. O sea, hay una aclamación, hay una señal. Yo tuve una experiencia de la segunda venida del Señor
y pude escuchar como la voz potente de alguien. No supe entender qué decía, pero era una voz que se oía tan fuerte que retumbaba por todo el mundo y no se podía escuchar lo que decía. Al menos yo no podía entender lo que decía. Y aquí podemos ver que dice en el verso 31, Mateo 24, 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Note esto: y los muertos en Cristo resucitarán primero, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Se hace alusión a aquella voz potente del Señor, aquello como sonido de trompeta para los dos acontecimientos. Lo único es esto, que la iglesia va a ser recogida, fíjese bien, sin tener que darle o hacerle llegar ninguna señal. De pronto, cuando menos lo espere, por eso el Señor siempre nos exhortó en la Biblia, en lo que es su ministerio terrenal, a que veláramos, a que no durmiéramos, a que estuviéramos pendientes, porque no saben, decía el Señor, a qué hora va a venir su Señor. Por eso velen. Entonces, la iglesia no va a necesitar de esa señal de sonido de trompeta, ni cuenta nos vamos a dar de eso. Esa señal, ese sonido de trompeta es para atemorizar a aquellos que se han de quedar acá para poder apreciar aquello. Entre ellos van a estar los judíos, todos ellos, aun aquellos que se han portado bien con Dios, aun aquellos que han estado esperando la manifestación de su Mesías, porque hay gente muy temerosa de Dios, hay judíos que están consagrados a Dios esperando la venida de su Mesías. Aún ellos van a tener que ver o van a tener que apreciar al Señor Jesús en su venida, porque ellos tienen que reconocer lo que es el mismo que un día rechazaron. Ahí precisamente cuando ellos lo reconocen, que es lo único que el Señor espera de cada uno de nosotros, que reconozcamos su señorío, entonces ya ellos pasan de estar en un estado de peligro para ser castigados en la gran tribulación a un estado de salvación donde son recogidos. En otras palabras, en el momento que se manifiesta el Señor, se está manifestando ya la gran tribulación. En ese momento que se manifiesta el Señor y los que lo pueden ver y apreciar su venida, como será toda la nación de Israel, los que realmente amen y teman a Dios y estén esperando a su Mesías, serán los que yo le digo que son el remanente de Israel, y ellos son los que inmediatamente serán recogidos por los ángeles cuando ya nosotros, la iglesia, vamos a estar con Él. Porque en el momento que la gente, la humanidad, incluyendo a Israel, puedan ver o que puedan observar, que puedan tener una idea de lo que está sucediendo, en eso ya estamos nosotros con el Señor. Ojalá que me entienda.
Entonces, si leemos nosotros lo que dice Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, esta es una escritura que la debemos aplicar al arrebatamiento de la iglesia. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Cuando dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, está describiendo lo que el mundo y los judíos van a ver. Y luego dice en el verso 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que resucitan. O sea, hay un movimiento en el ambiente espiritual, porque habla de los muertos que resucitan y habla de los que estemos vivos y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si usted me dijera, hermano Rodríguez, pero ahí dice, el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Es lo mismo que dice allá en Mateo 24. Pues aunque dice lo mismo, no nos toca a nosotros estar ahí cuando el Señor se manifieste y puedan apreciar la manifestación del Señor. Lo que sí quiere decir es que va a ser en el mismo tiempo cuando haya ese sonido como de trompeta, cuando la voz del Señor Jesús se escuche poderosa, y la van a escuchar y la van a apreciar y lo van a ver aparecer Israel y el mundo. Pero nosotros ya estaremos con el Señor. Pero hermano Rodríguez, ¿por qué aparece ahí en el verso 16? Porque lo que está señalando es que va a ser en ese tiempo. Y es que la verdad es que va a ser el tiempo tan escaso, tan reducido, que solamente Dios puede determinarlo. Hermano Rodríguez, nos está confundiendo. No se confunda. Grábese esto. La Biblia dice que sin que haya ninguna advertencia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, grábeselo, 1 Corintios 15:52, en un momento, es decir, en cualquier instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados. Al decir que somos transformados, quiere decir que en un instante ya estaremos con el Señor plenamente. ¿Por qué le digo plenamente? Porque allá en Efesios capítulo 2, del verso 3 al verso 4, habla que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, ya estamos morando en lugares celestiales con Cristo Jesús. Que si nosotros hemos creído en Cristo que murió y resucitó, ya estamos unidos con Él en espíritu. Y si estamos unidos con Él en espíritu, entonces en estos momentos Cristo está en gloria, sentado en gloria con toda autoridad y con toda potencia. Y si nosotros, según Efesios capítulo 2, versículos 3 y 4, estamos sentados con Él en gloria, piense esto. Si nosotros estamos en estos momentos, que todavía no es el arrebatamiento, sentados con Él en gloria, en el instante cuando el Señor decida manifestarse, ya nosotros vamos a estar con Él, porque ya nosotros en estos momentos espiritualmente estamos con Él en gloria.
Entonces, cuando el Señor determine que ya hay que darle el cumplimiento a lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, estando nosotros espiritualmente con Él en gloria, ya nada más es cuestión de una transformación a lo que somos aquí en la tierra y una manifestación nosotros en la gloria con Él o en su estado glorioso. También eso lo puede usted encontrar allá en Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4, que dice que cuando Cristo Jesús se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Ese es otro tema. Pero una vez más, si aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, cualquiera diría que la iglesia va a ver al Señor. Si está mencionando lo mismo que se menciona allá en Mateo 24, 30 y 31, es porque va a suceder en ese tiempo. Pero como le digo, haga de cuenta que en este momento es el arrebatamiento de la iglesia. Y usted y yo que estamos aquí, simplemente desaparecemos de esta tierra. Pero al desaparecer de esta tierra, ya estamos completamente con el Señor. Porque en este momento, aunque nosotros estamos en esta tierra, espiritualmente ya Dios nos mira en gloria, unidos a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús murió y resucitó por nosotros. Cuando nosotros creímos que Cristo Jesús murió y resucitó, nos hacemos uno ya con el Cristo resucitado y glorificado, es decir, el Cristo que está en gloria. Por eso Dios nos mira en gloria juntamente con Cristo Jesús. En el momento que se vaya a llevar a cabo el arrebatamiento, simplemente en lugar, óigame bien, de que nosotros vengamos de la tierra a la gloria, vamos simplemente a completarnos en la gloria. ¿Por qué? Porque en la gloria ya estamos espiritualmente juntamente con Cristo. Y ahora lo único que hay que hacer es absorber esta humanidad glorificada, porque para eso viene la transformación, absorberla a lo espiritual que está con Cristo. Y estando ya con Cristo, al ser absorbido lo terrenal ya glorificado a lo espiritual que está en gloria, entonces ya se manifiesta el Señor para que lo miren los judíos y la humanidad incrédula y desobediente, y entonces ya será algo tan cercano que podemos hablar de segundos. Fíjese bien, podemos hablar de segundos. Al hablar de minutos se entiende muy poco. Si hablamos de segundos, se entiende todavía mucho menos. Pero ¿sabía usted que 10 segundos es muchísimo tiempo? Nosotros en la televisión y en la radio nos movemos mucho contando los segundos. Y yo me he quedado asombrado. ¿Cómo 8 o 10 segundos es bastante tiempo? Y yo le digo, 5 segundos, 10 segundos es suficiente para que acontezcan muchas cosas. Y esto que va a suceder
En el instante que seamos transformados, ya se está escuchando la voz potente del Señor y ya lo están mirando. Como va a ser una revelación a los judíos que han estado esperando a su Mesías. La revelación es instantánea y los judíos ya están reconociendo a su Señor. Y como todo eso es espiritual, eso puede ser que en cuanto ellos están reconociendo a su Señor, ya los ángeles están recogiendo a los del remanente de Israel en todos los rincones de la tierra. Piensa en eso, hermano, piensa en eso, hermana. Ahí no podemos hablar de tiempo, ni siquiera de 10 minutos. No, olvídese, 10 minutos ya hablamos de muchísimo tiempo. Esto se va a llevar a cabo, créame, en lo que conocemos nosotros como segundos. Creo que un día de esto nos vamos a ampliar un poquito más en este asunto. Vamos a ver algo más por acá. Y lo que quisiera decirle es, una vez más, que no debemos confundirnos. Y no debemos confundir el recogimiento de Israel y el recogimiento de la iglesia o el arrebatamiento. Y una vez más, recuerde, Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31, no debemos aplicárnoslo a nosotros, la iglesia, porque claramente dice, la venida del Hijo del Hombre, la manifestación del Hijo del Hombre. En el arrebatamiento, oiga esto, no hay manifestación visible, no es una manifestación donde la iglesia pueda apreciar nada. Ahí es donde se aplica lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52, que será en un momento que nadie espera, un momento que nadie conoce, un momento, un instante en el cual de pronto en ese instante somos transformados y ya estamos con el Señor. Es decir, lo que en esta tierra estaba es transformado, y eso que es transformado ya se recoge a donde está lo espiritual desde el momento que creímos en Cristo. Y estando ya con Él es que se manifiesta esa voz potente del Señor a la tierra, a los habitantes de la tierra. Ahí es donde ya los judíos, todos los judíos, reconocen al Señor, que Él es el Mesías, y los que califican para poder ser recogidos, entonces esos van a ser aquellos que sean recogidos por los ángeles, que el Señor mandará a los ángeles para que recojan a sus escogidos de los 4 términos de la tierra. Van a ser recogidos por ángeles. Una vez más, vea la diferencia. En el arrebatamiento es el mismo Señor el que, vamos a decir así, absorbe a su iglesia, a su cuerpo. Lo absorbe en un instante. Pero en Mateo 24, 30 al 31, los judíos ven al Señor Jesús, visualizan al Señor Jesús, pueden observar la manifestación del Señor Jesús. Y ahí es donde el Señor envía a sus ángeles para que recojan a sus escogidos, que en ese momento no son sus escogidos la iglesia, sino son sus escogidos el remanente de Israel. Como le digo, los que califiquen para ser recogidos por el Señor, para ser guardados por el Señor,
para que no pasen por el castigo de la gran tribulación. El castigo que pasarán los cristianos que en este día no se consagren a Dios y no busquen a Dios de todo corazón, y los que estén viviendo dobles vidas, esos se van a quedar a pasar la gran tribulación. Y se van a quedar a pasar la gran tribulación todos los judíos que no estuvieron esperando a su Mesías. Y los que calificaron, esos son los que van a ser recogidos por ángeles. Quedamos claros entonces que en la iglesia, que en el arrebatamiento de la iglesia, el Señor está absorbiendo, por decirlo así, a los creyentes fieles, y ya están con Él. En el arrebatamiento o el recogimiento de Israel no es el Señor el que lo hace, es el Señor enviando ángeles a recogerlos. Hay una diferencia ahí. Pero yo quisiera, hermanos, quedarme aquí en este punto, porque si me adelanto un poquito, me voy a tener que meter en otro tópico, en otro punto importante, y ya tendríamos que invertir otra hora más. Así es que por el momento me voy a detener ahí. Espero que quedemos claros. No sentí de Dios extenderme para que quedáramos claros en lo que es la diferencia en el recogimiento de Israel en Mateo 24, 30 y 31 y el arrebatamiento de la iglesia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 y Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52. Aquí me voy a detener.